Un anciano solitario le hizo una petición inusual a su joven vecina. Horas después, ella descubrió algo que jamás imaginó. Don Ernesto vivía solo en su casa al final de la calle, una vivienda que había visto mejores días. Las paredes, alguna vez relucientes, ahora estaban descoloridas, y el jardín, aunque lleno de flores, mostraba signos de descuido. Los pocos vecinos que quedaban en el vecindario lo conocían como un hombre reservado, que rara vez hablaba con alguien. A sus 80 años, su figura delgada y encorvada era una presencia constante en el barrio, pero era su soledad lo que más llamaba la atención. Esa mañana, mientras Laura pasaba frente a su casa, se sorprendió al verlo sentado en su antiguo banco de madera bajo el gran roble, algo que no era común en él. La joven, que había llegado al vecindario hacía poco más de un año, siempre había sentido curiosidad por aquel hombre que, a pesar de su aparente aislamiento, mantenía un jardín tan vibrante. Laura, a sus 24 años, era estudiante de psicología y trabajaba medio tiempo en una librería cercana. La vida en el vecindario había sido tranquila, perfecta para concentrarse en sus estudios, y aunque había intercambiado algunas palabras con don Ernesto en el pasado, nunca habían tenido una conversación real. Laura estaba por seguir su camino cuando notó que don Ernesto la observaba con una intensidad inusual. Algo en su expresión la detuvo, y, tras un breve momento de duda, decidió acercarse. «Buenos días, don Ernesto», saludó, tratando de romper la barrera invisible que siempre había sentido entre ellos. Don Ernesto levantó la mirada y esbozó una sonrisa débil. «Buenos días, Laura. ¿Te gustaría sentarte un momento?». Su voz, aunque suave, tenía un tono de urgencia que Laura no pudo ignorar. Asintió y se sentó junto a él en el banco, sintiendo la aspereza de la madera vieja bajo sus manos. El silencio entre ellos fue cómodo, pero estaba cargado de una tensión que Laura no podía identificar. Finalmente, don Ernesto habló, rompiendo la calma con una declaración que la tomó por sorpresa. «Laura, sé que esto te parecerá extraño, pero necesito pedirte un favor. Es algo muy importante para mí, algo que no puedo confiar a nadie más». Laura lo miró, intrigada y un poco preocupada. Había algo en la voz de don Ernesto que la hizo darse cuenta de que lo que estaba a punto de pedirle no era algo trivial. «Claro, don Ernesto. Dígame, ¿en qué puedo ayudarlo?». El anciano la observó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía decir. «Mañana, necesito que pases el día conmigo. No puedo decirte por qué ahora, pero es algo que necesito hacer antes de que, antes de que sea demasiado tarde». La última parte de su frase quedó en el aire, como una sombra que se negaba a disiparse. Las palabras de don Ernesto resonaron en la mente de Laura. No podía comprender por qué él, un hombre al que apenas conocía, le pediría algo así. Sin embargo, la seriedad en su voz y la tristeza en sus ojos la convencieron de que este favor significaba mucho para él. «Por supuesto, don Ernesto. Estaré aquí mañana. ¿A qué hora le gustaría que viniera?». «Ven temprano, por favor», respondió él, con un tono que sugería que cada minuto contaba. «Hay muchas cosas que necesito compartir contigo, cosas que no puedo llevarme conmigo». Laura asintió, aunque una parte de ella estaba llena de preguntas. La petición era tan inusual que su mente comenzó a imaginar todas las posibilidades, algunas más inquietantes que otras. «No se preocupe, estaré aquí», prometió, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Esa noche, mientras intentaba dormir, la mente de Laura no dejaba de darle vueltas a la conversación. ¿Por qué ella? ¿Qué podía ser tan importante que un hombre al borde de la muerte sintiera la necesidad de compartirlo con alguien prácticamente desconocido? La curiosidad se mezclaba con la ansiedad, y aunque sabía que se enfrentaba a algo inusual, había decidido descubrir qué era lo que hacía que don Ernesto quisiera confiar en ella. Por la mañana, Laura se levantó temprano, su mente aún estaba llena de dudas, pero también de una determinación silenciosa.
Se preparó rápidamente y, antes de salir, tomó un respiro profundo. Sentía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su percepción de don Ernesto, sino tal vez también su propia vida. Al llegar a la casa, encontró a don Ernesto ya esperándola en el porche. A pesar de su fragilidad, parecía más tranquilo, como si el simple hecho de que ella hubiera cumplido su promesa le diera paz. Gracias por venir, Laura, dijo con una sonrisa genuina, aunque cansada. Hoy va a ser un día largo, pero es algo que debo hacer. Sin decir una palabra más, don Ernesto se levantó y la condujo al interior de la casa, un lugar que Laura nunca había visto por dentro. Al cruzar la puerta, se encontró con un hogar lleno de recuerdos, pero también de una tristeza palpable. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, muchas de ellas descoloridas por el tiempo, y el aire olía a libros viejos y a nostalgia. El anciano la guió hacia una habitación en el fondo, una especie de estudio lleno de libros y papeles. Sobre la mesa había una caja de madera, cuidadosamente cerrada, que don Ernesto miró con una mezcla de amor y temor. Todo lo que quiero que sepas está en esta caja, dijo en voz baja. Pero no la abras aún. Primero, quiero contarte una historia. Laura se sentó en una silla cercana, sintiendo la gravedad del momento. Sabía que lo que estaba por escuchar no sería fácil, pero también sabía que, de alguna manera, necesitaba estar allí, ser la testigo de lo que don Ernesto estaba a punto de revelar. Don Ernesto miraba la caja de madera con una intensidad que solo puede venir de años de recuerdos, secretos y arrepentimientos. Laura, sentada frente a él en aquella habitación cargada de historia, no podía evitar sentirse atrapada por la atmósfera densa y misteriosa. El silencio en la habitación era casi palpable, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja bajo sus pies. Laura, comenzó don Ernesto, su voz apenas un susurro, lo que voy a contarte no es fácil para mí, pero necesito que alguien lo sepa. He llevado este peso durante demasiado tiempo, y ya no tengo fuerzas para cargarlo solo. Sus ojos se encontraron con los de Laura, buscando en ellos la comprensión que había perdido a lo largo de su vida. Ella asintió lentamente, sin atreverse a hablar por miedo a romper el delicado equilibrio que mantenía al anciano hablando. No estaba segura de qué esperaba escuchar, pero sentía que el peso de las palabras de don Ernesto la estaba envolviendo. Hace muchos años, cuando era joven, cometí un error terrible, continuó él, su voz temblando ligeramente. Viví mi vida buscando el éxito, el reconocimiento, y en el proceso, herí a las personas que más me importaban. Perdí a mi familia, mis amigos, todo lo que realmente tenía valor, y lo cambié por cosas que ahora me parecen tan vacías. Laura sintió un nudo formarse en su estómago. Podía ver en los ojos de don Ernesto el dolor de esas pérdidas, un dolor que parecía estar siempre presente, como una herida que nunca sanó. Pero, ¿qué tenía que ver todo eso con ella? ¿Por qué le estaba contando esto? Mi esposa, mi hija, ambas me dejaron, continuó don Ernesto, su mirada perdida en algún punto más allá de las paredes de la habitación. No las culpo. Si hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Fui egoísta, ciego por mi propia ambición, y al final, me quedé solo. Pensé que podría vivir con ello, pero con el tiempo, la soledad se convirtió en algo insoportable. Laura sintió una mezcla de compasión y curiosidad. Este hombre, que parecía tan distante y autosuficiente, ahora se revelaba como alguien profundamente arrepentido, consumido por las decisiones del pasado. Pero aún no entendía por qué le contaba todo esto a ella. Don Ernesto se giró hacia la caja y la abrió lentamente, revelando un conjunto de cartas y fotografías. Tomó una de las cartas y se la tendió a Laura. Esta fue la última carta que me escribió mi hija antes de marcharse. Nunca tuve el valor de responderle, ni de intentar buscarla después. Quiero que la leas. Laura tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras no dichas y las oportunidades perdidas. Abrió el sobre cuidadosamente,
notando la fecha en la esquina, era de hace más de 30 años. Comenzó a leer en silencio, sus ojos escaneando las líneas escritas en una caligrafía delicada pero firme. Querido papá, comenzaba la carta, sé que no he sido la hija que esperabas, y que nuestras vidas han tomado caminos muy diferentes. Pero no puedo seguir viviendo con este resentimiento. Te he amado desde que tengo memoria, pero tu ausencia y tu indiferencia han creado un vacío en mi vida que no puedo ignorar. Me voy, papá, porque necesito encontrar mi propio camino, pero siempre te llevaré en mi corazón. Espero que algún día podamos hablar y reconciliarnos. Con amor, Mariana. Laura sintió un nudo en la garganta al terminar la carta. Podía imaginarse a una joven Mariana, llena de esperanza y tristeza, escribiendo esas palabras con la esperanza de sanar una relación rota. Pero lo que más la conmovió fue el hecho de que don Ernesto nunca había respondido. Ella se fue, y yo nunca la busqué, dijo don Ernesto con un suspiro, como si hubiera estado reteniendo el aire durante todos esos años. No tenía el valor para enfrentarla, para admitir que había fallado como padre. Y ahora, es demasiado tarde. Laura sintió la desesperación y la culpa en cada palabra. Se preguntó cómo alguien podía vivir con ese tipo de remordimiento durante tanto tiempo, y que había cambiado ahora para que don Ernesto decidiera compartir todo esto con ella. ¿Por qué me está contando esto a mí?, preguntó finalmente Laura, incapaz de contener más su curiosidad. Sabía que había una razón más profunda para que él la hubiera elegido, pero no podía entender cuál era. Don Ernesto la miró con una expresión suave, casi paternal. Porque en ti veo la oportunidad que perdí, Laura. Veo en ti la hija que nunca volví a encontrar. No te estoy pidiendo que llenes ese vacío, pero quiero que entiendas lo que significa perder a alguien por no saber valorar lo que tienes. Quiero que vivas tu vida sin cometer los mismos errores que yo cometí. Laura se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de don Ernesto. Sabía que lo que le pedía no era un simple favor, sino una especie de redención, un intento de enmendar los errores del pasado a través de ella. Don Ernesto, comenzó, con la voz apenas audible, no sé si puedo hacer todo lo que me pide, pero prometo que intentaré no decepcionarlo. El anciano sonrió débilmente, y asintió. Eso es todo lo que puedo pedirte, Laura. Gracias por escucharme, por estar aquí. Ahora, hay algo más que quiero mostrarte, algo que espero que te ayude a entender por qué todo esto es tan importante para mí. Se levantó lentamente de su asiento y, con manos temblorosas, sacó una llave de su bolsillo. Se dirigió a una vieja cómoda al otro lado de la habitación y abrió un cajón. Dentro, había una pequeña caja de metal, que tomó con sumo cuidado. Esto, dijo, volviendo hacia Laura, es lo que he estado guardando todos estos años, algo que no podía mostrarle a nadie hasta ahora. Laura miró la caja con una mezcla de curiosidad y aprensión, sabiendo que lo que estaba por revelarse podría cambiar todo lo que pensaba sobre don Ernesto, y tal vez, sobre sí misma. Don Ernesto se sentó de nuevo junto a Laura, sosteniendo la pequeña caja de metal con un cuidado reverente. Sus manos temblaban ligeramente mientras la colocaba sobre la mesa frente a ellos. Laura, observando cada movimiento, sintió una mezcla de anticipación y temor. Sabía que lo que estaba a punto de ver podría ser algo profundamente significativo para el anciano. Esta caja, comenzó don Ernesto, es lo único que he conservado de mi vida anterior. Todo lo demás se ha desvanecido, pero esto representa las decisiones que tomé, para bien o para mal. Con un suspiro, abrió la tapa de la caja, revelando su contenido, un viejo reloj de bolsillo, una fotografía en blanco y negro, y un pequeño libro de cuero, desgastado por el tiempo. Laura miró el reloj primero. Era un objeto hermoso, con grabados intrincados en su cubierta dorada, pero claramente había visto mejores días. Don Ernesto lo tomó entre sus manos, abriéndolo con cuidado. Este reloj perteneció a mi padre, dijo en voz baja.
Me lo dio el día en que me fui de casa para empezar mi vida en la ciudad. Me dijo que siempre lo llevara conmigo, para recordarme de dónde vengo, para no perderme en la búsqueda del éxito. Pero, como puedes ver, fallé en seguir su consejo. Laura observó el reloj, notando que las manecillas estaban detenidas en una hora específica, las 3:15. Parecía que el reloj se había detenido hace mucho tiempo, un símbolo silencioso del pasado que don Ernesto nunca pudo dejar atrás. ¿Por qué nunca lo hizo reparar?, preguntó, intrigada. Porque, respondió él, con un toque de amargura en su voz, este reloj dejó de funcionar el día que mi padre murió. No pude estar con él en sus últimos momentos porque estaba demasiado ocupado con mi trabajo, demasiado absorto en mi propia vida. Desde entonces, lo he guardado como un recordatorio de mis fallos, de lo que realmente importa en la vida. Laura sintió un nudo en la garganta. Cada vez comprendía más la profundidad de los arrepentimientos de don Ernesto, y la tristeza que llevaba consigo. Pero aún había más en la caja. Tomó la fotografía, que mostraba a una familia joven, un hombre y una mujer de unos 20 años, sonrientes, con una niña pequeña en brazos. Laura no tuvo que preguntar quiénes eran, podía ver en el rostro del hombre una versión más joven de don Ernesto. Éramos felices entonces, comentó él, mirando la foto con una expresión nostálgica. Pero esa felicidad duró poco. Perdí mi camino, Laura. Me volví ciego por la ambición y la avaricia, y al final, lo pagué caro. Laura escuchaba en silencio, permitiendo que don Ernesto descargara su alma. Se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que él había hablado de todo esto, o si alguna vez lo había hecho. ¿Qué pasó con ellas?, preguntó suavemente, refiriéndose a la esposa y a la hija en la foto. Don Ernesto cerró los ojos por un momento, como si el peso de la pregunta fuera demasiado grande. Se fueron. Mi esposa no podía soportar lo que me había convertido, y mi hija, ella creció con resentimiento hacia mí. No pude ser el padre que ella necesitaba, y al final, ella decidió cortar todos los lazos conmigo. Desde entonces, no he sabido nada de ellas. El silencio que siguió fue abrumador. Laura sentía la angustia de don Ernesto como si fuera propia, pero también sabía que no podía cambiar lo que había sucedido. Sin embargo, había algo más en la caja, algo que aún no había visto. El pequeño libro de cuero, que parecía contener las últimas piezas del rompecabezas que era la vida de don Ernesto. Este libro, dijo él, entregándoselo a Laura, es mi diario. Empecé a escribir en él después de que mi familia se fue. No es mucho, pero en sus páginas encontrarás todo lo que nunca pude decir en voz alta. Quiero que lo tengas, Laura. No sé si alguna vez lo leerás, pero al menos sabré que alguien más conoce mi historia. Laura tomó el libro con manos temblorosas, sintiendo el peso simbólico de aquel objeto. No era solo un diario, era la vida de don Ernesto, su arrepentimiento, sus recuerdos, y todo lo que nunca pudo expresar. Lo abrió lentamente, viendo las primeras páginas llenas de una caligrafía apretada y nerviosa, como si cada palabra hubiera sido escrita con una mezcla de desesperación y esperanza. Mientras hojeaba las páginas, una pregunta se formó en su mente, una que no podía ignorar más. Don Ernesto, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué decidió contarme todo esto, entregarme estos recuerdos? El anciano la miró con una expresión suave, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. Porque veo en ti la oportunidad de redención que nunca tuve. Porque, aunque no lo creas, eres la persona más cercana a una familia que he tenido en muchos años. Quiero que vivas tu vida sabiendo lo que yo aprendí demasiado tarde. Y tal vez, solo tal vez, puedas encontrar a Mariana y decirle que lo siento, que nunca dejé de pensar en ella. Laura sintió una oleada de emociones. La responsabilidad que don Ernesto le estaba entregando era enorme, y aunque no sabía si podría cumplir con su petición, sabía que no podía rechazarlo. Haré lo que pueda, don Ernesto.
No puedo prometer nada, pero intentaré encontrarla. Don Ernesto asintió, visiblemente aliviado. Eso es todo lo que puedo pedir. Gracias, Laura. Gracias por estar aquí conmigo, por escucharme. Ahora, puedo irme en paz. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. El sonido del viento susurrando entre las ramas del viejo roble era lo único que rompía el silencio en la casa de don Ernesto. Laura, todavía absorta en las palabras que acababa de escuchar, no podía dejar de pensar en la inmensa carga emocional que el anciano le había confiado. Mientras sus dedos acariciaban la portada del diario, sentía el peso de las expectativas que ahora reposaban sobre sus hombros. ¿Qué haces cuando descubres que toda tu vida has estado buscando algo que siempre estuvo a tu alcance, pero que nunca supiste ver? Esa pregunta resonaba en su mente una y otra vez mientras Laura observaba a don Ernesto, quien ahora parecía haber encontrado una paz que le había sido esquiva por años. Los ojos del anciano, que hasta hace poco habían estado cargados de angustia, ahora mostraban una serenidad que no había visto antes. El día comenzaba a desvanecerse en un crepúsculo dorado, y el ambiente en la casa se llenaba de una luz suave que proyectaba sombras alargadas por todas partes. Laura, sentada junto a don Ernesto, sentía el paso del tiempo de una manera casi tangible, como si cada segundo estuviera cargado de significado. Sabía que había mucho más que decir, muchas preguntas que hacer, pero también entendía que el momento no requería palabras adicionales. El silencio era suficiente para comunicar lo que ambos sabían, que este era un momento de cierre, un punto final en una vida llena de capítulos incompletos. Don Ernesto, consciente de que cada minuto era valioso, tomó una respiración profunda antes de hablar. Laura, comenzó con una voz que apenas era un susurro, hay una última cosa que quiero pedirte. No quiero morir en esta casa. Quiero ver mi jardín una última vez, sentir el sol en mi rostro, ¿podrías ayudarme a salir? La petición tomó a Laura por sorpresa. Hasta ese momento, había visto a don Ernesto como alguien frágil, casi indefenso, pero ahora percibía en él una fuerza renovada, un deseo de cerrar el círculo de su vida en sus propios términos. Sin pensarlo dos veces, asintió y se levantó para ayudarlo. Mientras caminaban lentamente hacia el jardín, don Ernesto se apoyaba en el brazo de Laura, sus pasos eran lentos pero decididos. Al cruzar la puerta que daba al exterior, el aire fresco de la tarde los envolvió, y Laura pudo ver cómo el rostro del anciano se iluminaba al contemplar las flores que él mismo había cuidado durante tantos años. El jardín siempre ha sido mi refugio, confesó don Ernesto mientras se sentaba en un banco bajo la sombra del roble. Aquí es donde encontré un poco de paz cuando todo lo demás en mi vida se desmoronaba. Cada flor, cada planta, representa un momento en el que intenté reconciliarme con mis errores, aunque nunca lo logré del todo. Laura se sentó a su lado, dejando que el silencio entre ellos hablara por sí mismo. Observó las flores que rodeaban el jardín, notando cómo cada una parecía estar en su punto máximo de florecimiento, como si el jardín supiera que este sería el último día en que su cuidador lo vería. Mientras el sol descendía lentamente, sumergiendo el jardín en un resplandor cálido y dorado, Laura comenzó a darse cuenta de que aquel momento era más que una simple despedida. Era una reconciliación, no solo con el pasado de don Ernesto, sino también con su propio futuro. Había algo profundamente simbólico en la manera en que las sombras alargadas del atardecer abrazaban el jardín, como si el universo mismo estuviera reconociendo la importancia de lo que estaba ocurriendo. Don Ernesto, comenzó Laura después de un largo silencio, entiendo que no puede cambiar el pasado, pero creo que al compartir su historia conmigo, ha dado un paso importante. No estás solo en esto, y haré todo lo que esté en mi mano para cumplir con su último deseo. El anciano sonrió, una sonrisa que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Gracias, Laura.
nunca pensé que alguien como tú pudiera entrar en mi vida y darme una segunda oportunidad, aunque sea al final. No sé qué habría hecho sin ti. El silencio volvió a sentarse entre ellos, pero esta vez era un silencio diferente, lleno de aceptación y de paz. Laura se dio cuenta de que, aunque las palabras eran importantes, a veces era el acto de estar presente lo que realmente importaba. Sabía que había mucho más que decir, pero también entendía que no todas las historias necesitan ser contadas de inmediato. Había un tiempo para todo, y ahora era el tiempo de estar simplemente allí, juntos, compartiendo un momento que ambos sabían que sería el último. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín, Laura se dio cuenta de que ese momento, aunque lleno de tristeza, también estaba cargado de un extraño sentido de cierre. Sabía que la vida de don Ernesto estaba llegando a su fin, pero también sentía que él estaba encontrando la paz que tanto había buscado. «¿Sabes, Laura?», dijo don Ernesto de repente, rompiendo el silencio con una reflexión inesperada. «A veces, las segundas oportunidades no son para corregir nuestros errores, sino para hacer las paces con ellos. Tú me has dado esa oportunidad, y por eso, estaré eternamente agradecido». Laura no supo qué responder a eso. Las palabras del anciano resonaban con una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia podían otorgar. Ella sabía que había sido parte de algo especial, algo que iría más allá de ese día. El aire fresco de la tarde trajo consigo un susurro suave, como si el viento quisiera participar en esa conversación íntima. Las hojas del roble crujían suavemente, y Laura sintió una paz profunda, como si el mundo estuviera en armonía con el momento. Pero esa calma fue interrumpida por un pensamiento que cruzó su mente con la fuerza de una ráfaga de viento. ¿Qué haría ella después de que don Ernesto se fuera? Mientras miraba el jardín, ahora sumido en las sombras del anochecer, Laura comprendió que lo que había comenzado como un simple acto de compasión se había transformado en algo mucho más profundo. No solo estaba ayudando a don Ernesto a encontrar la paz en sus últimos días, sino que también estaba aprendiendo lecciones sobre la vida que llevaría consigo para siempre. Finalmente, cuando el sol se escondió completamente y el jardín quedó sumido en la oscuridad, Laura supo que era hora de llevar a don Ernesto de regreso a la casa. Pero en lugar de sentir tristeza, sintió una calma interior, una sensación de que todo estaba sucediendo como debía ser. «Don Ernesto», dijo mientras lo ayudaba a levantarse, «creo que el jardín estará bien, incluso después de que te hayas ido. Lo cuidaré por ti, para que siga siendo un lugar de paz y belleza». El anciano la miró con ojos llenos de gratitud. «Gracias, Laura. Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar». Juntos, caminaron lentamente de regreso a la casa, dejando atrás el jardín que había sido testigo de tantas historias, tantas vidas. Laura sabía que nunca volvería a ver ese lugar de la misma manera, y que cada vez que mirara las flores, recordaría las lecciones que había aprendido de don Ernesto. La luz tenue de la mañana siguiente se filtraba por las cortinas del cuarto de don Ernesto, envolviendo la habitación en un suave resplandor dorado. Laura, que había pasado la noche en la pequeña silla junto a la cama del anciano, despertó con los primeros rayos del sol, sintiendo una extraña calma en el ambiente. El reloj en la pared marcaba las 7 a.m., pero el tiempo parecía haber dejado de tener importancia. Don Ernesto yacía en la cama, con los ojos cerrados, respirando lenta y profundamente. Su expresión era de una serenidad que Laura no había visto en él antes. Era como si, finalmente, hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Laura observó el rostro del anciano, preguntándose si estaría soñando con el jardín, con su familia, o tal vez con algún recuerdo feliz de su juventud. Mientras lo contemplaba, recordó las palabras que don Ernesto le había dicho la noche anterior. Habían sido palabras cargadas de significado, que le habían dejado una marca profunda en el alma. Sabía que su tiempo juntos estaba llegando a su fin, pero también sabía que lo que había aprendido en esos últimos días permanecería con ella para siempre.
Decidió salir al jardín para recoger algunas flores y llevarlas a la habitación, como un último gesto de cariño hacia el anciano. El aire fresco de la mañana la recibió al cruzar la puerta, y el jardín, iluminado por la suave luz del amanecer, parecía más hermoso que nunca. Laura caminó entre las flores, sintiendo una conexión especial con aquel lugar. Cada pétalo, cada hoja, parecía contar una historia de amor, de arrepentimiento y de redención. Mientras recogía un pequeño ramo de flores, sus pensamientos se desviaron hacia el diario que don Ernesto le había entregado. No había tenido el valor de abrirlo todavía, pero sabía que lo haría en algún momento, cuando se sintiera lista para enfrentarse a las verdades que contenía. Sabía que las palabras de don Ernesto, escritas con tanto dolor y arrepentimiento, le revelarían más sobre el hombre que había llegado a conocer en esos últimos días. Con el ramo en la mano, regresó a la habitación, donde el ambiente seguía envuelto en esa calma casi sagrada. Colocó las flores en una pequeña jarra de agua junto a la cama y se sentó de nuevo en la silla, esperando pacientemente a que don Ernesto despertara. Los minutos pasaron en silencio, y Laura se dio cuenta de que, a pesar de la tristeza de la situación, se sentía en paz. Había hecho todo lo posible por acompañar al anciano en sus últimos días, y sabía que él apreciaba su presencia. Finalmente, don Ernesto abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Laura, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «Buenos días, Laura», dijo con una voz que apenas era un susurro, pero que aún mantenía una calidez que le era característica. «Gracias por estar aquí». Laura tomó la mano del anciano, notando lo frágil que se había vuelto. «No tienes que agradecerme, don Ernesto. Es un honor para mí estar aquí contigo». Don Ernesto asintió levemente, como si las palabras de Laura confirmaran algo que ya sabía. «¿Sabes? Estuve soñando con mi hija. Estábamos en el jardín, como cuando ella era pequeña. Jugábamos entre las flores, y por un momento, todo era perfecto». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Laura, quien sintió una profunda tristeza al pensar en lo que podría haber sido la vida de don Ernesto si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero también sintió una extraña alegría al saber que, al menos en sus sueños, don Ernesto había encontrado un momento de felicidad con su hija. «Me alegra que hayas tenido ese sueño», respondió Laura con una sonrisa. «Creo que es la forma en que tu corazón te dice que has hecho las paces con tu pasado». Don Ernesto cerró los ojos de nuevo, su respiración se hizo más lenta, pero su expresión seguía siendo serena. «Sí, creo que tienes razón, Laura. Ahora puedo irme en paz, sabiendo que no estoy solo». Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Sabía que este era el momento de despedirse, y quería hacerlo con una sonrisa, como lo haría don Ernesto. «Gracias por compartir tu vida conmigo, don Ernesto. Nunca olvidaré lo que he aprendido de ti». El anciano no respondió, pero una última sonrisa se dibujó en su rostro antes de que su respiración se detuviera. Laura, con la mano aún entrelazada con la suya, cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, sabiendo que don Ernesto había encontrado la paz que tanto había buscado. El silencio en la habitación se hizo profundo, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, de amor y de despedida. Laura se quedó allí, junto a don Ernesto, durante lo que parecieron horas, hasta que el sol estuvo alto en el cielo y el mundo comenzó a despertar a un nuevo día. Finalmente, se levantó y, con una última mirada al anciano, dejó la habitación. Sabía que, aunque don Ernesto ya no estaba, su presencia se quedaría con ella para siempre. El jardín, ahora más silencioso que nunca, la recibió con una brisa suave que acarició su rostro, como si el mismo don Ernesto le estuviera dando las gracias. Laura sabía que era el momento de seguir adelante, pero también sabía que llevaba consigo un pedazo de la vida de don Ernesto, un legado de amor, arrepentimiento y redención que nunca olvidaría.
Los días que siguieron a la partida de don Ernesto fueron para Laura una mezcla de melancolía y reflexión. Cada mañana, al despertar, sentía el impulso de salir al jardín y cuidar de las flores que el anciano había amado tanto. Era como si al hacerlo, mantuviera viva una parte de él, una pequeña pero significativa conexión con todo lo que habían compartido en esos últimos días. El diario de don Ernesto, cuidadosamente guardado en su bolso, seguía sin abrirse. Laura sabía que las palabras escritas allí serían difíciles de leer, cargadas de arrepentimientos y emociones profundas, pero también sabía que debía enfrentarlas. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos cálidos, decidió que era el momento adecuado. Sentada en el banco bajo el roble, el mismo lugar donde don Ernesto solía contemplar su jardín, Laura abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de pensamientos dispersos, reflexiones sobre la vida, y pequeños detalles de los días que habían marcado la vida del anciano. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más personales, más crudas en su honestidad. Hoy he vuelto a pensar en Mariana. Me pregunto si alguna vez podrá perdonarme. No hay un solo día en que no lamente mis decisiones, pero el tiempo no perdona. Solo espero que ella esté bien, donde quiera que esté. Cada palabra era como una ventana al alma de don Ernesto, revelando la profundidad de su dolor y el anhelo que había sentido por una reconciliación que nunca llegó. Laura sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras leía, imaginando al anciano escribiendo esas líneas en la soledad de su casa, esperando un perdón que sabía que tal vez nunca llegaría. Sin embargo, entre las palabras de tristeza, también había destellos de esperanza. Conocí a Laura hoy. Es una joven con un corazón puro, alguien que me recuerda a lo que Mariana podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez, a través de ella, puedo encontrar una manera de hacer las paces con mi pasado. Laura se detuvo al leer esa entrada, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que había significado algo importante para don Ernesto, que había sido un puente entre su pasado y un futuro que él ya no alcanzaría a ver. Pero también sabía que ese era un peso que debía cargar con cuidado, asegurándose de que la historia del anciano no se desvaneciera en el olvido. Al llegar a las últimas páginas del diario, Laura encontró una entrada diferente, escrita con una caligrafía más temblorosa, como si las fuerzas de don Ernesto ya lo estuvieran abandonando. He decidido darle mi diario a Laura. Tal vez ella pueda encontrar a Mariana, decirle lo que nunca pude. Si lo hace, al menos sabré que no me fui sin intentar arreglar lo que una vez rompí. Esa última frase quedó grabada en la mente de Laura mientras cerraba el diario y lo sostenía contra su pecho. Sabía lo que debía hacer, aunque el camino no sería fácil. Encontrar a Mariana se convertiría en su misión, no solo para cumplir el último deseo de don Ernesto, sino también para ofrecerle a su hija la posibilidad de cerrar un capítulo doloroso en su vida. Durante las semanas siguientes, Laura dedicó todo su tiempo libre a buscar pistas sobre el paradero de Mariana. Visitó archivos, habló con los pocos vecinos que recordaban a la familia, y utilizó todas las herramientas disponibles para rastrear a alguien que había dejado su hogar hacía décadas. La búsqueda fue larga y a veces desalentadora, pero Laura nunca se rindió. Finalmente, después de meses de esfuerzo, una pista la llevó a una pequeña ciudad costera. Mariana vivía allí, lejos de todo lo que había conocido en su juventud, en un lugar donde el pasado parecía un recuerdo distante. Laura, nerviosa pero decidida, se dirigió al lugar, sabiendo que lo que estaba por hacer era la culminación de una promesa que había hecho a un hombre en sus últimos días. Cuando llegó a la casa de Mariana, el sonido del mar y el aire salado le dieron la bienvenida. Laura respiró profundamente antes de llamar a la puerta. Una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano y ojos que reflejaban años de experiencia, abrió y la miró con curiosidad. «¿Mariana?», preguntó Laura, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Sí, soy yo», respondió la mujer, estudiando a Laura con atención. «¿Puedo ayudarte en algo?».
Laura vaciló un momento antes de hablar, consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Vengo de parte de tu padre, don Ernesto. Él quería que supieras algo antes de que se fuera. Mariana se quedó en silencio, su expresión cambiando de curiosidad a sorpresa y luego a una tristeza profunda. ¿Mi padre todavía pensaba en mí? Todos los días, respondió Laura con sinceridad, sacando el diario de su bolso y ofreciéndoselo. Esto es para ti. Es su historia, su vida, y todo lo que nunca pudo decirte en persona. Mariana tomó el diario con manos temblorosas, sin apartar la vista de Laura. No sé si estoy lista para esto, murmuró, pero la gratitud en sus ojos era evidente. Cuando estés lista, lo leerás, dijo Laura suavemente. Pero lo más importante es que sepas que él te amaba, que siempre te llevó en su corazón, y que su mayor deseo era que pudieras perdonarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Mariana mientras apretaba el diario contra su pecho. Gracias, susurró, su voz quebrada por la emoción. Gracias por traerme esto. No sé si podré perdonarlo, pero al menos ahora sé la verdad. Laura asintió, sintiendo que su misión estaba cumplida. Había cerrado el ciclo, había conectado las piezas de una historia rota, y había ofrecido a una hija la posibilidad de reconciliarse con el recuerdo de su padre. Mientras se alejaba de la casa, sintió una paz interior, sabiendo que había hecho lo correcto. El viaje de regreso fue tranquilo, pero el mar de emociones que Laura había vivido la dejó reflexionando sobre el poder del perdón, el amor, y la importancia de enfrentar el pasado, no para cambiarlo, sino para hacer las paces con él. Había aprendido mucho de don Ernesto, pero tal vez la lección más importante era que nunca es demasiado tarde para intentar arreglar lo que se ha roto, aunque solo sea para encontrar la paz en uno mismo. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.